Una vasta red de ONGs ha sido desplegada en las últimas décadas en todo el planeta, muchas influenciadas por fundaciones que imponen relatos e influyen en las leyes que operan en las estructuras judiciales de las democracias representativas en todo el mundo, que quitan y ponen gobernantes a mansalva. Koch, Rockefeller, Soros. ¿Qué nos dicen estos apellidos? Que el 1% de los que tienen real poder adquisitivo controlan nuestro destino. Vivimos tiempos en los cuales las acciones políticas no pueden ser explicadas solo en términos ideológicos, es decir, solo en términos de modelos de derechas o de izquierdas. Se tejen pactos oscuros, muy oscuros. Hay dudosos e impensables alineamientos y personajes que no necesitan de bandas presidenciales, ni mucho menos de elecciones democráticas para imponer rumbos locales e internacionales. Ejemplo, George Soros, articulador de la ONGización de la política. 1% le aplaude, las pugnas de poder le demonizan y gran parte del 99% restante no conoce siquiera de su existencia. Pero para que se hagan una idea introductoria, en noviembre de 2015, la Fiscalía General de Rusia prohibió la participación de la ciudadanía en cualquier proyecto emprendido por este hombre. Preguntamos, ¿por qué? ¿De quién se trata? George Soros, la farsa de la filantropía. Pongamos el punto en la I. ¿Quién es George Soros, alias George Soros? Húngaro. En 1950, mientras estudia economía en Londres, conoce al filósofo anticomunista Karl Popper, de quien tomó la máxima: encuentra una tendencia cuya premisa sea falsa y apuesta tu dinero contra ella. 1956. Desde Estados Unidos crea los primeros fondos de recubrimiento. 1969. Funda su primera sociedad, Quantum Fund, domiciliada en paraísos fiscales en Curazao. La firma le aseguraba entonces un ingreso anual de 34.5% en sus inversiones. Soros pesca en río revuelto en toda la esfera. En 1992 lanzó una operación de bolsa al Banco de Inglaterra que a costa del contribuyente le hizo ganar $1.000 millones. Durante la crisis financiera de 2008 compró la empresa hipotecaria quebrada IndyMac y desalojó de sus casas a 36.000 estadounidenses que mantenían deudas con esa entidad de préstamo. En 2014, Soros confesó ser operador político de la Revolución de Color en Macedonia, el golpe de Estado y los intentos de instaurar una Ucrania nazi para invadir por debajo de la mesa a Rusia. A Soros se le conoce como un afamado inversor, pero su negocio consiste en especular y a través de redes de múltiples ONGs que desestabilizan gobiernos, cambiar regímenes y operar en pro de la llamada sociedad abierta, un modelo que solo beneficia al 1%. George Soros, figura conocida, alabada, influye y no se ensucia las manos. ...21 de enero de 2017... En varias ciudades de Estados Unidos, hombres y muchas mujeres marcharon contra el nuevo presidente, Donald Trump. Women's March convocó la manifestación que buscaba exigir el respeto a los derechos de las mujeres e inmigrantes, pero no correspondía a una actividad espontánea. La marcha fue financiada por George Soros, patrocinador de la campaña electoral de la demócrata Hillary Clinton, y de al menos 56 movimientos feministas, entre ellos Move On, la Red de Acción Nacional, la Unión de Libertades Americanas y Planet Parenthood. ¿Cómo se autopromocionan? ¿Cómo se venden? Trying to improve the world is more difficult than making money. You can only measure it if you have a strategy. I set up a foundation to promote this idea of an open society. Opening up closed societies, making open societies function better, and foster a critical mode of thinking. Combining informed reasoning with an informed understanding of what is needed in the world to change the lives of people. George Soros is a spectacular example of that combination. He's very suspicious of conventional wisdom. So he's a person who likes to argue. He likes to take the counterfactual position.
likes to take the counterintuitive position. He actually thinks for himself, and he's always self-critical. I know that I don't know all the answers. Whatever frame I create is bound to be biased or incomplete or distorted. The important thing is to be aware and to try to minimize the damage. He's a giant. He walks very small, careful steps. So people don't hear him going boom, boom, boom. And actually, I think he's quite shy. That intellectual power that he brings, he sees things from a very broad, systemic perspective. That's very unusual. People tend to feel that these problems are so huge. Leave it to the government, leave it to others. But George never has that attitude. George always feels he can make a difference, an individual can make a difference, and doesn't hesitate to try. As long as there are people like George Soros who make it possible for people out there who have a vision of positive change to try to create that positive change, we're heading in the right direction. Datos esenciales del prontuario de este hombre, especulador por excelencia, operador político. Ahora queremos puntualizar dos cuestiones también esenciales con nuestra corresponsal en Washington, Alina Duarte. Alina, gracias por estar con nosotros. Te preguntamos, ¿qué significa este hombre para ciudadanía y empresariado estadounidense? Hola, ¿qué tal? Así es, como ya lo comentas, el empresariado lo tiene bastante presente. Sin embargo, estas cifras que incluso ya daban anteriormente indican qué tanto tiene esta presencia dentro del Vox Populi, dentro de la presencia de la población. Y es que muy pocas personas se refieren a él directamente como responsable de alguna campaña. En las redes sociales se lee su nombre de manera continua, como se lee en diferentes diarios. Sin embargo, la población todavía no tiene ese margen, digamos, de la actuación de George Soros. Esto es básicamente lo que representa, digamos, su persona, y es que detrás de él puede haber varias organizaciones, varios objetivos dentro de la incidencia política. Sin embargo, la población parece no tenerlo tan presente. ¿A qué punto influye en la opinión pública, Alina? Esto, haciendo un análisis mediáticamente, vemos que esta presencia es de manera constante. George Soros, su nombre aparece por todas partes, incluso nada más y nada menos llega a formar parte de esta reunión en Davos, donde las principales voces económicas se reúnen año con año. Él tiene esta presencia, ya sea por la parte económica, esta figura empresarial que relaciona directamente a la población como un empresario. Sin embargo, no se tiene todavía esa presencia de qué podría estar detrás de él. Son los medios locales los que precisamente registran qué es lo que podría estar detrás del mandatario, como las manifestaciones ocurridas en días pasados, en donde principales activistas anti-Trump, decían los medios locales, precisamente en Phoenix, habrían tenido el respaldo de los principales donantes demócratas, y ahí es donde lo posicionan. En esta lista de donantes demócratas aparece George Soros, y es a través de su organización Indivisible, bueno, de la organización Indivisible, una organización que convocó precisamente a estas manifestaciones en Phoenix, que originalmente no tenía este respaldo de donantes, pero que actualmente dicen forma parte del Fondo de Defensa. Este fondo que recibe dinero por parte de la Open Society Policy Center, que es uno de los brazos precisamente de Open Society que pertenece al empresario George Soros. Y es que la política abiertamente de Soros se dejó ver incluso horas antes de que Donald Trump asumiera la presidencia, esto el pasado 19 de junio, estas declaraciones del 19 de enero, antes de que tomara la presidencia Donald Trump, que decía: estoy convencido de que va a fallar, no por las personas como yo que quieren que falle, sino porque sus ideas que lo guían son inherentemente contradictorias, y las contradicciones ya están encarnadas en sus asesores. Esta es la postura política de este empresario. Gracias, Alina, por estos datos que nos ayudan sin duda alguna. ¿Quién o quiénes mueven los hilos de una supuesta democracia? ¿Quiénes están detrás de ese modelo medieval y representativo con elecciones de segundo grado? ¿Acaso importa quién ocupe la silla de la Casa Blanca? Cuestionamos sobre esto. ¿Quién controla la política en Estados Unidos? No era Obama, no fue Bush,
no es Trump. Dos grandes clubes de donantes dirigen la política en Estados Unidos. Por un lado, la red Koch, fundada por los propietarios de Koch Industries y conformado por empresarios relacionados con la minería. Por otro lado, la Alianza Democrática, fundada en 2005 por el estratega demócrata Rob Stein, ex jefe del gabinete del secretario de Comercio Ron Brown durante el gobierno de Bill Clinton, y los magnates George Soros y Pete Lewis, y demás empresarios de la industria tecnológica, cultural y científica. En ambas organizaciones, los miembros del buró van de dueños de bienes raíces a especuladores. ¿Cómo dirigen la política? Pagando. Los Koch abonan a lo más conservador, y la Alianza Democrática apuesta por la globalización del libre mercado bajo valores progres como el respeto a las minorías, feminismos y todo lo relacionado al tan tergiversado ideal de la libertad. Pareciera que la única libertad que prima es la de mercado. Hablamos de George Soros, su impacto telúrico planificado y comprobado en lo político y económico a escala mundial. Y recibimos a continuación a Jean-Pierre Anaya, analista internacional. ¿Cómo estás, Jean-Pierre? Bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias. Si le parece, hacemos una breve pausa y seguimos poniendo el punto en la I. Estoy particularmente preocupado por el destino de la Unión Europea, que está en peligro de quedar bajo la influencia del presidente ruso Vladimir Putin, cuyo concepto de gobernanza es irreconciliable con el de la sociedad abierta. George Soros funda en 1993 Open Society Foundations y a través de ella, como estructura global de financiamiento, abandera la defensa de los derechos humanos, la lucha contra la toxicodependencia, la formación de dirigentes políticos y el desarrollo de la libertad de información. Open Society también patrocina plan de becas internacionales para formar comunicadores sociales en defensa de sectores progres y sus demanadas, entre ellas los derechos de los homosexuales y la despenalización de las drogas. Recordemos caso Uruguay. Curiosamente, mas no por casualidad, Open Society lo hace con el aval del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. No sin razón, el presidente Vladimir Putin expulsó a la Fundación de Suelo Ruso en 2003. Jean-Pierre Anaya, analista internacional venezolano, listo para conversar con nosotros. Jean-Pierre, hablar de George Soros es al mismo tiempo referirse a una vasta red de organizaciones no gubernamentales, y en este momento se nos vienen a la mente Crisis Group, Human Rights Watch. En Venezuela está, tal cual lo reseña Misión Verdad, la más mediatizada de esas organizaciones y con tinta más afilada para crear expedientes o para inventarse expedientes. Provea. Las preguntas concretas, ¿todas tienen financiamiento de este hombre, de George Soros? ¿Hay hilos que le unen, que les interrelacionan? ¿Para qué surgen estas organizaciones realmente? Bueno, fíjate una cosa, el principal funcionamiento, el principal paraguas con el cual trabaja George Soros es su plataforma de organizaciones, la Open Society Foundation, la Fundación para la Sociedad Abierta. Ella financia directa e indirectamente una cantidad de organizaciones, como tú acabas de mencionar. En Venezuela tenemos el caso de Provea, que recibe de diferentes maneras a través de la financiación de George Soros dinero. Tenemos varios casos anteriores de ONGs que recibían financiamiento, bien sea por la vía de la Open Society Foundation, bien sea por la Fundación Hillary Clinton, de la cual las fundaciones de George Soros son donantes, y muchas otras. Su función es básicamente eliminar de cualquier acción política la función de los políticos. Esto es decir, llevar a los privados a que sean quienes lleven la agenda política. Todas estas opciones tienen una característica. Primero que nada, al existir la fundación de las ONGs, que fue una estructura legal que se hizo en todos los países, especialmente en Latinoamérica ocurrió entre los años 80 y 90, cuando la propuesta era la desregularización, el neoliberalismo, se instaló la estructura para que estas organizaciones recibieran el financiamiento sin necesidad de pasar por los controles de los gobiernos. Ahora, ¿podemos hablar entonces de un nuevo fenómeno, la ONGización de la política, o más bien la despolitización de los asuntos políticos per se? Claro, porque ¿qué pasa? Este es el modelo que es más conveniente a los grandes financieros, a los especuladores, a las personas que necesitan invertir su dinero en
acciones políticas que a su vez le generen dividendos. Cuando nosotros vemos la acción de las ONGs, tienen varias características en particulares. Son lideradas por personas que en principio no tienen vocación de poder. Son destinadas a temas muy específicos. Hace rato vimos un video acerca de la marcha de las mujeres, luego vemos otras organizaciones diseñadas a la defensa de los derechos de la diversidad sexual, a los derechos de los animales, al medio ambiente. Son organizaciones cuya tarea es diseccionar el accionar político en acciones individuales en temas que no tengan que ver con el cuestionamiento de todo el sistema, sino simplemente en arreglar asuntos particulares. En esta retórica soriana, permíteme usar esa expresión, hallamos una frase clave que viene de su maestro Karl Popper, según estuvimos investigando, sociedad global abierta. ¿En qué consisten esas sociedades globales abiertas? ¿Qué defienden? Bueno, una sociedad global abierta, como la define Soros y como la definía Popper, es una sociedad en la que los capitales y los negocios se mueven sin ninguna consideración de los fenómenos sociales, de los fenómenos ecológicos, y de las realidades democráticas. Estas sociedades abiertas vienen de una doctrina que tiene un nombre muy llamativo, que es el liberalismo económico, que dice que los movimientos económicos no deben ser sometidos a ninguna restricción y que para ellos la democracia, como la entendemos, es un obstáculo a la liberalización de los mercados. O sea, en síntesis, promueven más mercado, menos Estado, ¿cierto? Exactamente, esa es su principal propuesta, que era la propuesta de su principal receptor de campaña, que fue Hillary Clinton. Jean-Pierre, también habla de caos. ¿Caos para qué? Bueno, caos en cualquier manual del inversionista, entre los cuales están redactados por Soros, te hablan que el caos es la mejor oportunidad para la obtención de ganancias. En una situación de caos, solamente los grandes acumuladores de capitales son los que tienen la opción de identificar estas oportunidades y convertirlas en ganancias. Por eso su interés es generar el caos constante. Ya nosotros vemos las consecuencias de sus actos o de sus actos en Ucrania, en Siria, lo intentaron en Rusia, lo intentaron en Venezuela. La idea no era tomar el poder, la idea no era generar ninguna transformación, sino sencillamente mantener una situación de caos constante que le permite a esas personas maximizar sus beneficios. Hacia allí quería ir, a propósito de la enumeración de países que acabas de hacer, ¿en cuántos golpes, en cuántos planes de desestabilización tiene las manos metidas este hombre y sus manuales de operatividad? Mira, es muy difícil tener un número exacto, pero en los últimos 4 o 5 años, los grandes eventos que hemos visto en Siria, en Ucrania, los intentos que hubo en Rusia, los intentos que hubo en Macedonia, lo que ha estado ocurriendo en Venezuela, ha habido la participación de estas organizaciones con características similares. Es una red muy bien trabajada, vemos que atienden a las particularidades, lo vimos en todo lo que se llamó la Primavera Árabe. Estuvieron allí intereses de la Open Society Foundation trabajando con los socios locales de estos grupos. Haciendo la investigación, ¿se puede determinar cuáles son sus planes para América Latina y en especial para Venezuela, que está permanentemente en el ojo del huracán? Fíjate, sus planes con América Latina, que son los mismos para todo el mundo, son la conversión de América Latina en un territorio de libre movilidad de los mercados. La Fundación Soros, como participantes del Foro Económico Mundial, han sido uno de los principales promotores de acuerdos como la Alianza del Pacífico, en la que participan México, Perú y Colombia principalmente, para establecer un área de libre mercados, de mercados bursátiles unificados, de mercado financiero de libre movilidad, de libre convertibilidad de las monedas en mercados especulativos. Y, por supuesto, el obstáculo que ellos tienen para hacer de América Latina toda esta gran unificación financiera es Venezuela. Y su interés es precisamente crear un caos económico en el que la única solución posible sea el entregar toda nuestra economía a las manos de la especulación financiera internacional. Introduzco un nuevo dato y le pido a nuestro invitado que nos acompañe a compartirlo. Si hablamos de control de política y de Soros, hurguemos mucho más en eso que se llama Alianza para la Democracia.
En 2002, los republicanos mantuvieron el control de ambas cámaras del Congreso y se aseguraron la presidencia de la República con George W. Bush. En 2005, unos 700 liberales dieron luz verde a un proyecto de alianza para contrarrestar lo anterior. Su junta directiva incluye, entre otros, a Josh Friday, director de operaciones de Next Gen Climate, y Nick Hanauer, presidente de Pacific Coast Feather Company. Jean-Pierre, escucha esta frase que dice Alfredo Jalife. El mega especulador Soros opera con travestismo filantrópico. Y me sirve para preguntarte, ¿la filantropía como estrategia, la filantropía como industria? Mira, la filantropía es una industria que en Europa y en Estados Unidos está bien desarrollada. Incluso existen ofertas universitarias de administración de recursos filantrópicos que es, en primer lugar, un escape o un alivio, y así lo llaman, como un alivio financiero para las empresas que por su tamaño tienen que pagar muchos impuestos. Por decir un breve ejemplo histórico, George Carnegie, el gran industrial del acero del siglo XIX y siglo XX, fue uno de los inventores de la filantropía, que murió como uno de los hombres más ricos del mundo. Le siguió Rockefeller y ahora también está Soros. ¿Cuál es la idea? La idea es destinar dinero a causas particulares que le van a rebajar la carga de impuestos. Es decir, el dinero que correspondería a los impuestos que van a ser gastados en planes de interés público para la construcción de obras, para la educación, para la salud, va a estar ahora destinado a ONGs u organizaciones que me van a desarrollar políticas directamente para la defensa de mis intereses. Entonces, en este caso, la tesis de la filantropía se utiliza más bien para la protección y defensa de intereses políticos a costa de el bien particular que en una democracia se establece a través de los impuestos. ¿Qué relación tiene este hombre con los Bush? Mira, él está metido en casi todos lados. Él es uno de los principales socios financieros del Bush en sus empresas del petróleo, en sus empresas de lobby, que básicamente durante su gobierno fue que se vio la doctrina del caos en todo el mundo cuando se empezaron a establecer eventos políticos telúricos en casi todo el mundo. Soros dice que Donald Trump es un estafador e incluso vaticina su fracaso. Está claro, ¿no? Porque fue uno de los más grandes financistas de Hillary Clinton durante la campaña. Claro, sí, y esto nos demuestra lo que veíamos al principio, que decía, crea una situación que vaya a fracasar y apuesta en contra de ella. Él está haciendo una profecía autocumplida en la cual está apostando por el fracaso, digamos, de Donald Trump para él beneficiar sus intereses de los ciento y algo de millones de dólares que puso él en la campaña de Hillary Clinton. Si no equivoco la fecha, 2015, la Fiscalía de la Federación Rusa calificó la Fundación Soros como indeseable, como organización indeseable. Dijo que es una amenaza que atenta contra la seguridad y la estabilidad y el orden constitucional de Rusia, e incluso dictó una prohibición a la ciudadanía de vincularse con proyectos que haya emprendido este hombre. ¿Qué nos dice esto? Mira, esto nos habla del peligro global que funciona él. Rusia lo sabe de primera mano con el desarrollo de los eventos en Ucrania, que fue una agresión principalmente en contra de Rusia, y la Federación Rusa, como Estado soberano, no va a permitir que todos estos fenómenos se sigan reproduciendo en Rusia, que lo intentaron. Nosotros vimos con el caso de las Pussy Riots, con Femen, con todos estos grupos que supuestamente se marcaban dentro del movimiento feminista, tenían una agenda política mucho más amplia en defensa de lo que eran las mafias financieras y las mafias de especulación inmobiliaria, que precisamente es Putin quien derrota dentro de Rusia. Para ir cerrando, Jean-Pierre, ¿qué orden es el que promueve George Soros? ¿Es un orden de tipo filosófico, político, tal vez financiero? ¿Podría etiquetársele? Mira, él tiene principalmente su orden financiero, al cual le da un matiz político y filosófico que lo hacen llamar el liberalismo, pero en realidad lo que ellos buscan es la consolidación por la vía de las finanzas de un gobierno global. Bueno, Jean-Pierre Anaya, gracias por estar acá y compartir con nosotros en este tiempo. Muchísimas gracias por la invitación. Hasta pronto. Más datos de su prontuario.
Human Rights Watch fue una de las organizaciones humanitarias que más pruebas y documentos presentó sobre los crímenes atribuidos a Slobodan Milošević, justificando de esta manera la intervención de la OTAN contra Serbia. Gran parte de las acusaciones de esta asociación no han podido ser confirmadas hasta hoy por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Aún así, Milošević fue detenido en abril de 2001, juzgado en 2002 y murió en su celda en 2016, acusado de genocidio y crímenes de guerra y contra la humanidad durante las guerras en Croacia y Bosnia, 1991-1995, y Kosovo, 1998-1999. Personaje complejo con una ideología bien administrada y planificada. Ya en 2002 apuntaba su noción de democracia, o mejor dicho, de gobierno mundial. Y abramos comillas. En la antigua Roma, solo los romanos votaban. Bajo el capitalismo mundial moderno, solo estadounidenses votan. Los brasileños, ellos no votan. Alfredo Jalife lo sintetiza de esta forma. La teología financierista, ultrarreduccionista de Soros es depredadoramente apátrida, ahistórica, antieconómica, apolítica, antiética, antiestética, amoral, antihumana y más que nada anticivilizatoria. ¿De qué hablamos? Filantropía como industria, disección de la política a través de ONG que infectan al mundo, que hablan de sociedades abiertas, tradicional separación de poderes, democracias representativas, acciones humanitarias y la cara más deleznable, individuos egoístas, inescrupulosos, un mercado controlado por corporaciones, por bancos, 99% empobrecido y un culturicidio de pueblos enteros, empezando por los de mayor valía en términos culturales, arqueológicos o de mayor valía en términos de democracia real. Pusimos el punto en la I.